Mujer contra Mujer no es solo una canción de Mecano. También es la parte central de este episodio de The Undoing. La crónica de una vida que se desarticula. The Undoing, el podcast de la serie de HBO. Llegamos al tercer episodio de The Undoing, tanto la serie como el podcast. Yo soy Antonio Sempere y estoy con Valeria Villa. ¿Cómo estás, Vale? Hola, feliz, Toño, de estar aquí otra vez. Estamos tan felices por una serie donde se está desmoronando la vida de una persona que me siento culpable. Así, disfrutando, viendo la desgracia ajena. ¿Cómo dicen los alemanes? ¿Schadenfreude? El Schadenfreude. Es solo ellos podían pensar una palabra. Una palabra, ¿no? El sí. Schadenfreude. El gozo en el dolor ajeno, Sí, ¿no? el gozo del dolor ajeno. Qué horror. Que bueno, suele venir de una venganza, ¿no? Uh-huh. Cuando es a nivel de tu vida personal, ¿no? Pero en este caso sí, hay como un gozo masoquista, porque yo sufro, o sea, la neta sufro verla, lo cual quiere decir que pues es poderosa, que está comunicando cosas importantes. A ver, sufres al verla porque también te identificas como una mujer que, para empezar, comparten profesión tuya y ella. Sí. Son mujeres fuertes, que se han valido por sí mismas en momentos claves de su vida, porque eso sabemos del personaje de Grace. No es una tenida. Era lo que estaba pensando, Vale. Esta serie, hace 20 años, hubiera sido cómo se derrumba el mundo de una mujer cuando el hombre de su vida la traiciona. Porque no tiene nada, ¿no? Exacto. Más que a él. Y aquí, si te fijas, el derrumbe es una situación terrible, pero ves que ella no se está derrumbando por eso. Y realmente está manteniendo un frente y una fortaleza, y sabemos que históricamente no se ha hecho valer de los demás. Su padre incluso se lo dice desde un principio, ¿no? Yo te ayudo porque nunca lo has pedido, eres una persona que se da por sí misma. Esa independencia y ese orgullo es algo que tenemos que valorar en ella, ¿no? Sí, yo creo que sí, es un personaje muy contemporáneo en ese sentido, y se ve, ¿no? Que pues la verdad es que ella podría haber trabajado de hija del papá, Uh-huh. ¿no? Ese podría Sí. haber sido su sentido de vida, aunque sí creo que tiene depositadas muchas cosas en haber construido esa familia, ¿no? O sea, realmente creo que aunque es una mujer que trabaja, es una terapeuta con reputación, no vive para nada de la fortuna del papá. Para nada. Cero, tiene su propia vida económica pues resuelta. Pues sí, tiene muy depositado como el logro, como una parte de ella, ¿no? De su sentido de vida, el haber construido esa familia. Creo que esa es la parte que más le duele, ¿no? Claro. Ahorita lo podemos ir como desarrollando porque hay, o sea, como que Henry es central, ¿no? Como en su motivación para hacer lo que hace. Sí, es una piedra angular, ¿no? Es preciso mencionar el título del episodio, que ustedes no se preocupen, van a escuchar a lo mejor muchas notas y todo, porque Vale y yo tenemos papeles por todas partes, porque no dejamos de analizar y anotar todos los detalles de esta serie, que son muy interesantes. El episodio se llama Do No Harm. En latín, parte del principio de Primum non nocere. Primero, no hacer daño. Mucha gente piensa que es parte del juramento hipocrático. No precisamente, hay una mención similar, pero Hipócrates es de los primeros que encacuña el término en un tratado sobre epidemias. Conoce que la finalidad del médico es hacer el bien o no hacer el mal. No dañar. No dañar. Y sabemos que en ese sentido, Jonathan, nuestro punto focal, nuestro médico, no era su problema realmente. Era un médico ejemplar. Y en el entorno de los enfermos de las familias, ahí se empieza a deteriorar un poco esa fachada, porque es un tipo que vamos a adivinar poco a poco que tiene un lado oscuro. Lo vamos a dejar en el episodio anterior muy desesperado por decirle a su hijo que su padre no es un asesino. En este episodio ya lo vemos maniatado en una patrulla y llegan en un helicóptero por él. Aparte, él es un flight risk, una persona susceptible de escapar. Y después lo vemos también a la hora de que lo llevan a la prisión. Lo vemos en la comparecencia ante el juez y ya vemos una persona muy distinta a la que veíamos en esos recuerdos del hospital, ¿no? Le fija una fianza de $10 millones, 2 millones por adelantado. Sí, casi impagable. Y sabes que es un tipo como sospechoso muy complejo. Sin embargo, me llama la atención, todo su proceso hasta de entrar a la cárcel es muy peculiar. Lo ves al principio asustado en un ambiente hostil, que él es adverso obviamente, pero en un momento también vemos un pleito en la cárcel que acaba con una mordida
que te indica que ese tipo tiene una mentalidad Sí, no, inofensivo no es. que no es Porque además inofensivo. cuando entran en la cárcel, él es Fraser, ¿no? Y todos los demás son López, Hernández, cuando les van preguntando su nombre, ¿no? Que ahí también hace como este señalamiento, este capítulo, de cómo la justicia es discriminatoria, Sí. ¿no? O sea, la mayoría pueden ser hispanos, afroamericanos, y él solo es el único Fraser entre apellidos latinos. La justicia dice que las prisiones norteamericanas están llenas de minorías, Llenas de pobres. los pobres que no pueden pagar la justicia. Y pues esta cuestión del dinero, sabemos que él ha estado torpedeando la cuenta bancaria de la familia y obviamente porque no ha estado trabajando, ¿no? Sabemos sus finanzas personales no son buenas. Otra revelación fuerte para Grace es que también él es el padre de la hija más pequeña de este matrimonio de Elena Alves y Fernando. Y la exigencia fue del mismo Fernando por investigar la paternidad de esta niña, porque él sospechaba que no era suya, ¿no? Entonces, otra revelación escandalosa más para Grace, que sigue aguantando, pero cada vez uno se pregunta hasta dónde llegará y hasta qué momento va a doblegarse o decir ya no puedo más con esto. Pero pues sabemos que también está con un marido que es un tipo carismático que eligió una imagen de sí mismo que no corresponde en nada a lo que acabó siendo su vida privada. Ahora te pregunto, ¿es común que entre los médicos y su famoso ego tengan estas vidas dobles? No digo asesinos, pero que tengan tantos secretos guardados. No sé eso así como decirte, si lo podría generalizar. No es una profesión que digas No, son yo complejos. creo, o sea, que sí tienen vidas muy particulares. O sea, es un trabajo muy diferente, digamos, como al que hace de otras personas, más demandante, también como con muchísimo más prestigio social. O sea, de hecho, en algún punto el abogado que le asignan, ¿no? Este abogado como de oficio, The Badger, el tejón. The Badger, ajá. Robert Adelman, el personaje Adelman. interpretado magistralmente por el actor de carácter Douglas Hodge, de quien hablaremos más adelante. Sí, la verdad que muy interesante actor, ¿no? Como muy en su papel. Pero dice que los doctores son unos imbéciles. Le dice a él, ¿no? Que los doctores son unos imbéciles porque pueden. Y de lo que está hablando él es del poder del doctor. O sea, del omnipoder, de la omnipotencia del doctor. O sea, eso sí te podría yo decir que está en el perfil de los médicos en general. ¿Ese tener en las manos la vida y la muerte? Sí, pero pues la figura del doctor es la figura de un hombre que sana, que salva, que no daña, que te va a ayudar, que te va a curar, que te va a sanar. O sea, un montón de cosas. Do es no más, harm. puedes decir, ¿no? Este doctor me salvó la vida. Puedes ver médicos en la vida real que todos sus núcleos narcisistas, digamos, hay núcleos narcisistas positivos y negativos. A ver. Los positivos tienen que ver con que tú puedas reconocer que haces bien las cosas y se llama autoestima. Ok. Entonces es necesario, ¿no? El negativo es cuando tienes como una obsesión por el reconocimiento, porque la gente te admire, Por esa aprobación. te adore, te idolatre. Y a muchos doctores viven eso. O sea, por ejemplo, en esta era COVID, o sea, imagínate que un inmunólogo, un doctor o quien sea que te atienda, ¿no? Si tuviste la mala suerte de llegar al hospital y sales adelante, o sea, el infinito agradecimiento que vas a tener por ese médico, ¿no? Se lo vas a agradecer toda la vida. Es gente que son como un poco famosos, ¿no? Se los topa la gente en los Sí, son restaurantes. rockstars, Les dicen, ¿no? Oiga, usted le salvó la vida a mi hijo y tal. Entonces, este complejo de Dios, ¿no? Que por ahí más adelante también en una conversación que tiene Grace con un colega de Jonathan en el hospital, dice, este güey no le llegó el memo del complejo de Dios. O sea, de no serás Dios, estúpido, ¿no? No te creas tu propia publicidad. Pero hay una cosa como, o sea, tú decías, ¿no, Toño, de la justicia imperfecta? Este cuate Adelman le dice a Jonathan que es más fácil defender a un culpable que a un Sí, inocente. Él prefiere a sus clientes culpables, le quita la presión de encima y dices, ese cinismo que los abogados también tienen lo suyo. Pues ¿no? sí, pero la justicia es Pero la imperfecta. justicia es imperfecta. Y más si es discrecional, discriminatoria, tiene que ver con tu raza, con tu clase social, ¿no? Y no tanto con si hiciste o no hiciste de lo que se te acusa. En este caso, sabemos que la gran duda que tenemos más bien es si realmente lo hizo o no. Por un lado, tenemos la figura del detective que yo había mencionado que estaba mucho más tranquilo y más conciliatorio, pero, no, ¿cómo me equivoqué? El detective Mendoza, interpretado por Edgar Ramírez, vemos que
acaba de llevar el nivel de presión como que un punto más arriba. Ya se muestra como una persona francamente hostil y empeñada en probar no solo la culpabilidad, sino que Grace también le ayudó, que ella lo ocultó de alguna manera. Vienen muchas revelaciones en torno a lo que pasó esa noche, y la versión original que tenemos es que Jonathan llega con Elena a su estudio, la confronta, tienen relaciones sexuales, él se va a un bar, regresa del bar, ya la ve muerta. Él entra en pánico porque sabe que todos los indicios de su presencia ahí lo van a señalar como principal sospechoso y se da a la fuga. Está fugado unos cuantos días, pero no se aleja demasiado de su entorno. Quiere permanecer cerca de su familia y refrendarle esa idea de que no es el culpable. Entonces, en esa situación de una presunta culpabilidad, dice uno, si es realmente el culpable, pues creo que él toma un vuelo a Bora Bora y se desaparece, ¿no? ¿Por qué ese afán de quedarse? Tiene juego ahí ese ego, vamos a llamarlo de esa manera, de Jonathan, porque en algún momento le dice a Grace, tú sabes que yo no podía quitar una vida, mi ego no me lo permitiría. ¿Tú crees que eso tenga que ver como una razón para quedarse o es un poco voto de confianza para decir, a lo mejor no lo hizo? Que no se haya escapado, que no haya tomado un avión y se Sí, haya... o sea, se apartó, pero regresó a final de cuentas y regresó a una situación donde ella lo iba a entregar a las autoridades. A lo mejor pensó que no. Ok. No sé, no sabemos, ¿no? O sea, quizá pensó que Grace no lo iba a entregar. Quizá ese ego le hizo pensar que ella iba a ser su incondicional de todas maneras. Digo, creo que puede ser una un rastro, una señal de su inocencia o también de ego, ¿no? En donde este cuate, ¿no? Siempre se está justificando. Sí. O sea, él siempre se está justificando. Digo, no sé si podamos avanzar hacia ahí, pero, o sea, yo tengo aquí como un par de notas en donde, o sea, puse literal la vida, marca registrada. O sea, como decir, híjole, todo esto que estamos viendo que nos parece como tan terrible, tan asombroso, de mala manera. La vida. Así es la vida. O sea, cuando Grace lo ve y tienen esta charla, cuando él ya está en la cárcel, ¿no? Ajá. Y que accede a verlo, le dice, no fuiste un buen esposo, no eres un buen padre, esto también se lo hiciste a tu hijo y además tienes una hija. Y ahí yo puse la vida, marca registrada. O sea, estas cosas pasan. Sí. Estas cosas son absolutamente verosímiles, Totalmente, pasan sí. todo el tiempo. Y luego él siempre, es una cosa que a mí me llena de rabia, todo el tiempo se está justificando. Todo el tiempo está, te lo decía la otra vez, está depositando la culpa en Elena. Sí. Elena estaba obsesionada conmigo, ¿no? Esa situación donde la mujer acaba idolizándolo por salvar la vida del niño y él en eso ve una debilidad. Ajá, como si fuera culpa de ella, ¿no? Pobrecita, se enamoró, ¿no? Y luego él chantajea mucho a Grace diciéndole es que Henry necesita saber que su padre no es un asesino y le hace mucho hincapié que lo quiere ver, que necesita verlo. O sea, realmente creo que, pues sí creo que lo quería, o sea, supongo, pero también le sirve. O sea, también le sirve el hecho de que Grace quiera rescatar a Henry de esta realidad, ¿no? De esta realidad que el niño además está siguiendo en la televisión. O sea, está viendo en las noticias todo el tiempo, ¿no? Y hay otra cosa que es life trademark, la vida marca registrada, que es, ella dice, ya no sé nada, ¿no? Ya no sé nada de ti. O sea, como desconocer a la persona que conoces o que creías conocer es la vida marca registrada. O sea, de pronto todos, claro, o sea, pues las series de televisión es una dramatización, ¿no? Como muy extrema Pero de eso la se siente vida. curiosamente real, ¿eh? Pero es real. O sea, ¿cuántas veces has desconocido a alguien que querías y que creías conocer profundamente? Sí. A partir de un pequeño elemento, siempre hay ese argumento de, bueno, siempre ha sido el proveedor de esa familia. Es que mira los viajes a los que hemos ido, mira los lugares que hemos conocido, a dónde salimos de paseo. Son muchos elementos y se justifican con, y yo solo una vez te puse el cuerno, ¿no? Y dices, no puedes comprar un cúmulo de cuestiones que son lo que va implícito dentro de una relación, lo que lo das porque estás en una relación, no como una justificación para lo que va a hacer después, ¿no? Lo que no se espera es la traición, lo que no se espera es el engaño. Y aquí, siendo un poco que esa estrategia de Jonathan, es eso, poner por delante lo mucho que quiere a su hijo.
el ponerse un poco como víctima ante la familia de ella, ¿no? O sea, que el padre no lo aprueba. Y también nos enteramos de que a Franklin, pues, él le pidió dinero, ¿no? Entonces, una sorpresa más para Grace, ¿no? O sea, ya ni siquiera la vemos reaccionar demasiado ante tantas sorpresas, porque han sido demasiadas, una tras otra, ¿no? Y obviamente la cuestión de que no tiene para pagar un abogado bueno y tiene que ir por el abogado de oficio, pues lo pone también en una situación como de martirio, ¿no? Y aquí creo que Grace va a enfrentar esa situación de decir, pues la lealtad como esposa me exige todavía que yo haga algo por intentar salvar esta familia, este matrimonio. A mí me deja, no sé cómo me deja pensando que si al personaje lo veo como algo todavía verosímil o como alguien que es el hombre que ella amó alguna vez y va a caer tras las rejas a una situación patética, pero provocada por él mismo, pero que él de alguna manera, con esa sensación de querer pasar por débil, como que le quiere pasar la bolita para que ayúdame a resolver esto, ¿no? No sé en qué piensa Grace. Yo creo que en el Do No Harm, que es el título del capítulo, también podemos pensar pues que sí hay grados de maldad, hay grados de traición, hay grados de daño, ¿no? Hay grados de monstruosidad, porque en algún momento Franklin dice, ¿no? O sea, le dice a Grace, tener un affair es humano, pero la forma en la que mataron a Elena es de un monstruo, ¿no? Es digna de un monstruo y se siente culpable porque siente que hay alguna conexión, y sí la hay, entre haberle prestado ese dinero a Jonathan, que probablemente usó ese dinero para pagar la colegiatura de el hijo de Elena. Creo que sí la usó para una eso, doble ¿no? vida es cara. En Reardon, en el colegio Reardon. El colegio es muchísimo más cara todavía. Pero aquí hay que hacer hincapié en la tremenda actuación de Donald Sutherland cuando lo ves quebrarse al decir, si no le hubiera facilitado ese dinero, si no lo hubiera apoyado, a lo mejor esa pobre mujer seguiría viva. Si le ves ese dolor, y bueno, llamar actorazo a Donald Sutherland ya resulta casi hasta redundante, pero es preciso señalar esa escena como uno de los puntos más brillantes hasta el momento de una serie que, vamos, estamos en el tercer capítulo apenas y ya nos sorprende con una y otra situación donde tenemos que reconocer que el trabajo de dirección de Susan Bier es perfecto, ¿no? O sea, le exige a sus actores esto y más, ¿no? Pero además, volviendo al tema de Jonathan, imagino que ese pagar una escuela, pues no era lo único que él tenía como gesto de generosidad hacia esta mujer que lo tenía hipnotizado, ¿no? Porque si él era un proveedor de su casa, su familia real, su primera familia, imagino que en esta casa chica también sería alguien como un proveedor generoso igualmente, ¿no? O sea, o si no, creo que se lo echarían en cara si no lo fuera, ¿no? Vemos en la declaración curiosa también del doctor Stu, cuando ella le dice, ¿tú no haces nada? Dice, pues es que ni siquiera él y Elena eran discretos en la pasión que se mostraban y en lo mucho que él la deseaba a ella. Entonces también podemos hablar de que ese argumento de que ella estaba obsesionada conmigo y contigo también, y hay que decir, bueno, Jonathan, al parecer los indicios es que tú eras el que estaba obsesionado, el que tú te sentías poderoso y validado por esa relación, ¿no? Entonces, no hay que quererle, digamos, todo este rollo al buen doctor Jonathan, porque es así, es un desgraciado, un cabrón, como lo describe Badger, el abogado, porque puede. Y sin embargo, cuando está con su hijo, también vemos ese lado humano otra vez que nos hace dudar un poquito si es tan monstruo, porque el hijo le dice, ¿no? O sea, la mataste, y él se disculpa diciendo, pues es que perdí mi fuerza de carácter. Me llama la atención cuando Henry lo confronta y le dice con todas sus palabras, did you guys fuck? O sea, ustedes fornicaron, o sea, él no se anda con rodeos. Él le dice, perdí la fuerza de mi carácter. O sea, ni siquiera tiene los pantalones para, en esos mismos términos, responder a lo que le cuestiona a su hijo, porque creo que sigue evadiendo esa responsabilidad. Sí, ¿no? Yo ahí también, what the fuck. Sí. En vez de estar agradecida. En las notas de Vale literalmente hay un WTF. Pues en vez de estar agradecida, le dice a Henry, se volvió amenazante. Y amenazante para ti, ya sea Henry, para nuestra familia, lo que somos. Y dices, ahora sí que, ¿qué somos tú y yo? Que bueno, fíjate, tenía yo por acá también en el Do No Harm, o sea, la inocencia perdida que está en la canción del principio. Dream a little, dream of me. Dream a little, dream of me.
que dice, pues, lo puse yo como la inocencia perdida. Es eso. Y la entrada es una niña, ¿no? Es una niña que está jugando, hay unas flores, de pronto ya se ve como ahí como sangre, pero es la pérdida de la inocencia. O sea, estoy yo todo el tiempo pensando el trauma que están presenciando y que están viviendo los niños en esta serie, Sí, ¿no? tanto Miguel como Henry. Pero además, volviendo a esa conversación entre el doctor Stu, el colega de Jonathan y Grace, o sea, ella, Grace, creo que su profesión le está estorbando muchísimo, porque está buscando diagnósticos y diagnósticos y diagnósticos para entender a Elena, para, digamos, como confirmar lo que Jonathan le ha estado diciendo, que estaba mal de sus facultades, que estaba loca, ¿no? Entonces le dice, ¿tú crees que, le dices tú, Grace, ¿tú crees que Grace era, que Elena era del tipo obsesivo-compulsivo? Y entonces este cuate le dice, a ver, Jonathan disfrutaba que la gente se obsesionara con él de una manera enferma, le dice él, ¿no? Y yo diría, ¿no? Este narcisismo del negativo viene de profundas heridas narcisistas. O sea, cuando uno ve a una persona que parece grandiosa, muy segura, ¿no? Como él, por ejemplo, como este médico muy capaz, puedes suponer que tiene profundas heridas narcisistas de abandono, de falta de amor, de soledad, de épocas tempranas de la vida. Y está buscando compensar eso. Y está buscando compensarlo. Y Stu dice, ¿no? Él implica de alguna manera, o sea, sostiene de algún modo que a él no le importaban los pacientes, que lo que le importaba era sentirse admirado y que en ese sentido era un psicópata. Y ella dice, no es un psicópata. Y entonces le da otros 2 diagnósticos y le dice, mira, esto se llama adoración por el héroe. Esto se llama síndrome del rescatador, en un romance del síndrome del rescatador o una cosa así. Y dice que eso es típico de las mujeres, ¿no? Entonces, o sea, este diagnóstico te es diagnóstico y para no afectar su sí, realidad. dice, la gente loca hace cosas locas, ¿no? Que es una mujer revictimizando a otra víctima cuando ella misma es una víctima. Qué fuerte. Las 2 son víctimas, pero claramente en distinto grado. Oye, no lo había visto así. Qué bueno que tienes ese punto de vista. Pero puedes culpar un poco a Grace de sentir esa situación y esa percepción que tiene e intentar explicar todo a través de Elena después del impacto tan fuerte que tuvo ella en su vida. Fue breve, pero fuerte. La conoce con el niño en brazos, que ahora después sabemos que es la hija de su esposo, del marido de Grace, ¿entiende? La ve, pues, sacándose un seno para darle el pecho a la bebé de una manera hasta retadora con el resto del grupo de mujeres. Después ella la ve al desnudo al 100% cuando está en el gimnasio, ¿no? Después la ve robando cámara en el evento, en la fiesta, en la subasta. Y después tienen ese encuentro en los baños, donde ella es muy vulnerable y es una imagen de despecho y de dolor. Y al final el beso en el elevador, que es el último contacto que tienen ellas dos. Ella y la amante del marido se dan un beso, que no es un beso de, bueno, ahí de despedida, de ahí nos vemos después, ¿no? Es un beso hasta romántico. Entonces, ¿no será que todas estas cuestiones son unas punzadas finales que están provocando a Grace a encontrar una explicación donde la culpa no recaiga 100% en Jonathan, sino que Elena tenga algo que ver? A ver, yo creo que pienso que la solidaridad de género es a veces difícil de tener cuando lo que está en juego es tu familia. Okay. Y yo creo que Grace le cuesta mucho trabajo aceptar que ella tampoco quiere perderlo a él, ¿no? Por más que le diga, tú y yo no vamos a volver a ser pareja, tú no eres mi marido, yo estoy representando un papel, ¿no? Ese es un punto interesante. Al final del capítulo puso una notita que decía, creo que Grace quizá pueda querer conservar a Jonathan en su vida de alguna forma. Tengo esa sensación incómoda dentro de mí, ¿no? Porque es un asesinato que, bueno, es difícil de perdonar, pero vamos a suponer que sale exonerado, que hay otro culpable. ¿Tú notaste también que ella quizá no quiere desprenderse de esa relación? Sí, o sea, sí creo que está haciendo todo lo posible por depositar la culpa en Elena. Okay. ¿No? Por tratar de entenderla como una mujer que estaba loca, que estaba mal, que estaba fuera de sus cabales. Sí está, digamos, como cargada del lado de lo que ella está perdiendo, del padre que su hijo está perdiendo. O sea, sí creo que para ella es una motivación muy importante que él sea inocente,
pues podemos pensar que por el hijo, porque sí, evidentemente cuando tienes un hijo te interesa conservar, si es una mujer más o menos sana, la figura del padre, ¿no? Rescatar la figura del padre, porque está viendo a Henry sufrir muchísimo, ¿no? Pero creo que también lo hace por ella, o sea, creo que también lo está queriendo tratar de entender, ¿no? Sí me parece que, pues sí, o sea, que hay una parte incomprensible, ¿no? Y bueno, aparece, ¿no? Al final casi de este capítulo, Hayley Fitzgerald. Este personaje de Hayley Fitzgerald, la abogada, que pues viene perfectamente recomendada por Franklin. Hay un vínculo al parecer, de una amistad muy cercana o quizá una mentoría, porque no sabemos a ciencia cierta cuál es la relación de esta prominente abogada con Franklin, interpretada a la perfección por esta enorme actriz teatral Noma Dumesweni, que la ves y te cuadras enseguida, ¿no? Saludo militar. Obedecer. Hay que obedecer lo que usted diga, madame. Ella tiene una frase donde dice, yo te puedo ganar casi cualquier caso, ¿no? Confirmando el hecho de que la justicia es un término muy relativo. Si tienes dinero, hay justicia para ti, y si no, pues no tanta, ¿no? Pero dice, lo que no puedo hacer es, cuando dice, I can't undo things, no puedo deshacer lo que ya está hecho. No puedo hacer que un mal matrimonio sea bueno, que un engaño deje de serlo. Se puede liberar a este hombre. Lo hace por cariño a Franklin. Nada más. O sea, porque hay algo que ella lo quiere, pues, ¿no? Sí, no sabemos por qué, pero ¿sí? ella lo quiere. Y le dice, lo hago por tu papá, lo hago por Franklin. Pero dice, no puedo hacer que los buenos matrimonios que caen en una situación mala se vuelvan a rehacer. No puedo hacer una traición. Tampoco entiende por qué quiere ayudar a este hombre. Sí, ¿no? bueno, ahí estamos. O sea, Hayley Fitzgerald tampoco entiende a Grace. Sí, y Hayley. No, yo también te digo, what the fuck, al infinito. Estamos todos ¿no? en el canal de what the fuck. Y pues sabemos que al final de cuentas Hayley sí va a tomar el caso y va a ser la persona que toma las riendas en lugar del abogado de oficio, ¿no? Y vemos que hay una fianza pues muy elevada, que también está en juego, ¿no? O sea, porque ese dinero pues no lo tienen para pagar, no tienen los $2 millones para salir, así que imagino que Franklin seguirá siendo la solución económica. Y hacia el final también vemos una escena sumamente incómoda donde Grace y Fernando, el esposo de Elena, se topan pues en el entorno de que los niños siguen yendo a la escuela, ¿no? Entonces forzosamente van a estar cerca uno de la otra, ¿no? Entonces aquí ya empieza a sentir como que él la está siguiendo, como que él le quiere decir algo, ¿no? Y la actitud de Fernando, con todo el que lo han querido pintar como el tipo marido explosivo, celoso, hay que decir que el actor tiene un rostro muy duro, una expresión amenazadora, y hay que hablar del magnífico casting de Ismael Cruz Córdoba. Sí, dice, sufre problemas de ira. Pero como que dicen... Es evidente, ¿no? Yo tengo 20 años de experiencia psicológica. Por eso te digo que a veces ser psicólogo, psicoterapeuta es un estorbo. Las cosas son así objetivamente, ¿no? Los hechos son así y no... Yo intuyo exactamente, que estos son los hechos, él ¿no? le reclama totalmente. Pero fíjate, yo cuando se encuentran Grace con Fernando y que él le reclama, o sea, las mujeres tienen la culpa de lo que hacen sus maridos. No. Y esa es una cosa, Toño, que si nos pusiéramos a chismear sobre todos los casos del mundo de la farándula, ¿no? Del espectáculo, que es de lo que se alimenta el chisme en general, ¿no? Las vidas de los actores, cantantes. Los ricos y famosos. O sea, si el marido hace algo malo, la pareja hace algo malo, se van en contra de la esposa o de la novia. Eso es cierto. Oye, ¿por qué estabas con ese cuate? Oye, ¿qué onda contigo de estar con ese cuate? O sea, porque todo el tiempo Grace es objeto de sospecha. Y además es el objeto del reclamo de Fernando. Totalmente, no lo he visto así, pero ya le caen todos los guamazos, le caen a ella. ¿Y quién es más culpable? ¿El doctor o la madre del paciente? Preguntó Fernando, ¿no? Yo digo que definitivamente el doctor, porque es el que tiene el poder. Hay una estructura de poder en un hospital y el poder lo tiene el doctor. Y él pudo haber puesto una raya en la arena y decir, hasta aquí, soy el doctor de tu hijo, pero incluso si esto haciendo un problema, pues quizá voy a traer otra persona, otro especialista para que se haga cargo y no tener esta situación tan grave. Pero él no quería. Él vio a esa mujer atractiva y dijo, ha de ser mía, ¿no? Y ella lo veía a él como una deidad. Quien es responsable de esto es Jonathan. Por eso cada que se quiere quitar la responsabilidad de encima, da rabia. Y por eso llegamos al final del episodio, donde vemos que los policías Mendoza y Rourke
tienen otro encuentro con Grace. Y resulta que O'Rourke era oficial de policía en la vida real, ¿no? ¿Ah, sí? Por ahí me enteré hace poco. Y tiene la actitud convincente de policía. Y ojo, es algo que en HBO tiene un historial donde muchas de esas personas que interpretaron ciertos roles acaban interpretando sus mismos roles ya en plan actoral. Sucede en A Night Of, sucede en The Wire, también muy famosa por ello. Es común que de repente los policías y hasta algunos criminales de los que estaban implícitos en la historia terminaron siendo parte de la serie, ¿no? Wow. Pero bueno, el caso es que este dueto tiene una confrontación más con Grace, porque Grace dice, bueno, puede haber otros culpables. ¿Cómo que mi esposo es el único sospechoso, no? Sí, claro. Que no han investigado al marido, no han visto cámaras de seguridad aquí, allá, en negocios cercanos donde puedan ver a alguien. Y al final hay una imagen muy reveladora, porque dicen, sí, hay una imagen en video de una cámara cercana que detecta otra persona, pero la persona que aparece en el video es Grace. Y nos dejan este cliffhanger, y así los dejamos nosotros. Así nos vamos a quedar. Y yo cerraría diciendo que qué difícil es aceptar que uno puede lastimar a la gente que quiere. En efecto. Yo soy Antonio Sempere, @finísima persona, y estoy con Valeria Villa. Y está como @ValeVillaG en Twitter y ValeVillaG_ en Instagram. Síganos por favor en nuestras redes y compartan sus opiniones e hipótesis. Esto se pone cada vez mejor. The Undoing. Nos vemos al próximo episodio. Chao. The Undoing, el podcast de la serie de HBO, con Valeria Villa y Antonio Sempere. Producción Mario Flores. Un proyecto de Finísimos Podcasts para HBO Latinoamérica.